Boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bom, graças a Deus. Prontos? Boa tarde, Sara. Olá, boa tarde. Eu sou do INA, em Portugal, como estão? Muito Boa bem, tarde, prazer. tudo bem? E assim, esta sala e esta sessão, eu acho que vocês já estão por dentro do formato, portanto, vamos ter dois temas. Portanto, primeiro é o vosso e depois vamos ter outras duas colegas. Pediram-me para vos informar, eu não sei se já tinham conhecimento, de que tem 40 minutos entre as vossas apresentações, para haver uns 5 minutos caso haja alguma questão por parte dos participantes. Porque depois têm que entrar as outras colegas em seguida, está bem? Desculpa, Sara, só para entender melhor, o que era comunicado, o que era esse daqui era um panel fasta, não? Certo. Então são 15 minutos, são 30 minutos, não, o painel? Falaram-me em 40, Ah, ou seja, 20 minutos para cada um, deixando uns 5. Vocês aí podem gerir e, se pretenderem uma apresentação mais curta, ficar com mais tempo para alguma questão que seja Então, colocada. o painel em total deve ser 40 minutos, correto? Sim, 45 para ser mais específico, pelo que me 45, disseram. tá bom. Não, Da porque vossa intervenção é que são na 20 minutos. comunicação era só meia hora, então nós tivemos preparado para 15 mais 15, desculpa, 10 mais 10 é 10 minutos de perguntas. Ok. Se você fala que é 45, acho que sou eu que vou coordenar, né? Eu não me deram essa indicação, mas é como vocês neste momento definirem. Sim, sim. O Oliveira pode apresentar-se ao colega Eu posso Rodrigo. coordenar porque sou acostumado a fazer isso, sou presidente Ok, do site. ok. Do E a centro. gerir a questão do tempo também. Eu também vou estando atenta, e se entrar alguma pergunta também posso, se estiver a falar depois, mando-lhe pelo bate-papo para também estar Obrigado. atento a essa reservadamente. Portanto, vamos ter mesmo que começar às 17h15. Sim. Vamos aguardar, entretanto, já estão pessoas a ficarem em espera para a reunião. Às 17h15 abrimos, eu depois dou-vos nota de que vamos abrir a sala. Até lá podem falar um pouco, está bem? Tá, obrigado. Então, até já. Então, Rodrigo, vamos por 20 minutos de apresentação. Podemos estender um pouquinho, tá? Tá, beleza. Mais 5, Se mais quiser 5. gastar um pouquinho mais até também, porque você tinha mais gráficos, né? Mas eu fiz bom que eu fiz a apresentação completa, depois cortei algumas partes, mas 20 Tá, minutos é pouco, né? Tá? 10 ou 15 ou 20, né? A mesma coisa, poder falar quanto você quiser. combinado. A Patrícia deve entrar também, né? Acho que sim, né? Deve entrar outros também, né? Porque os outros são colocados todos assim, sem vídeo, não entra com vídeo. Ah, tá. Uhum. Só nós que temos. Ontem eu acompanhei uma apresentação Uhum. dela, até para saber como é que era, né? E vi que era assim mesmo. Só fica em vídeo quem vai falar. Só os relatores e os outros membros do painel, que eles ficam evidentes. Beleza. Que horas é aí na Itália? São 6 horas 6. da tarde. Me manda de novo, por favor, que eu não consegui achar. Quando você me mandou ontem, Mandei ontem quer para provar você. a apresentação? A Vamos ver se já apresentação? funciona. Funciona já. Já pode compartilhar. Tá vendo a minha tela? Tô. Eu fiz até um do painel, né? Uhum. Eles granou um pouco, mas tudo bem. Para mim era meia hora. Também tinha entendido meia hora, mas tranquilo.
acho que este é o último, né? É o último? Acho que não tem mais nada depois disso. Tá bom. Sabem-me dizer se as colegas Janine e Silvina se iam juntar neste momento ou só mais tarde, quando for a intervenção delas? Devemos aguardar por elas ou não? Não têm essa. Na, na Não, a realidade, gente... cara, o nosso panel só tinha duas pessoas, só eu e o Certo, Rodrigo. ok. Era, por isso que era meia hora. Uhum. Você pode verificar desta, porque eu tinha de 17h15 a 17h45, e era só dois panelistas, né? Era Certo. eu e o Rodrigo. Não sei se as outras não tinha ciência que elas eram do mesmo panel. Até se você vê no programa detalhado, né, do panel. Partilham a sala, se virem ou seja, no programa, se virem a intervenção delas, está na mesma sala. Aqui é uma questão de sala. Vão utilizar a mesma sala para as vossas apresentações. Portanto, elas, depois de vocês terminarem, deveriam estar presentes para depois intervirem. Sim, Portanto, mas não, eu não entrei em contato com elas. ok, está bem, já percebi. Vamos então começar à hora que tínhamos acordado às 17h15. Elas, entretanto, devem entrar e depois, se for preciso, eu falo com elas pelo bate-papo. Sim. Acho Obrigada. que Até já. o nossa colega vai entrar daqui a pouco para. Vamos esperar os 18h15. Mais 3 minutinhos, né? Se tiver alguém do suporte aí, a outra autora está aguardando na sala de espera. Falou que ninguém autorizou. Não sei se alguém aqui está autorizando. Hola, sí, pero lo que tenemos es solo para vosotros, señor Oliviero y señor Rodrigo. ¿Alguien más va a hablar? Tem a Patrícia, que escreveu com a gente. Ela está tentando entrar. Ok, yo voy a permitir. Ya está. Oi, Paty. Está ouvindo? Tudo bem? Olá, Paty. Tudo bem. Acho que estamos no final do dia, vai ter não muitas pessoas, provavelmente. Não sei se chamar as tropas da FDC. Eu avisei, eu estava no do Arruda e da Denise agora, acabou de acabar também. Já está um pouquinho mais vazio mesmo. Então, aprendemos que temos 45 minutos, isso melhora um pouquinho. Se vocês estivessem em Lisboa, aí que não teria ninguém mesmo aqui. Tivesse só Aí eu ia deixar o Oliveiro apresentar todos e eu ia tomar uma, né, Oliveiro? Você já ia ia estar encontrar todo lá. mundo tomando vinho. Ontem tomamos. Eu vi que a do Helpdesk, você estava me escrevendo alguma coisa. Estava falando-me alguma coisa, por favor, del Helpdesk. Podemos começar? Si quiser ya podemos começar. Espera mais um minutinho, se alguém vai juntar-se a nós. A sua imagem acho que está parada, Oliveiro. Está com uma boa ligação? Está-nos a ouvir?
Ixi, congelou, é. É. Se vir que a ligação não está boa, é melhor desligar a câmera e só manter o som falando. Voltei, Voltou? voltei. Tá a 60 megabytes, 40 de download e Mas a imagem está a frisar. o upload está um pouco baixo, sim. Está 6 megabytes. Agora melhorou? A imagem continua parada. Nós, se virmos que começa a interferir com o som, quando estiver a falar, desligamos, interrompemos o vídeo, que às vezes ajuda, ok? Para pelo menos termos o som. Nossa, a gente fez tanta reunião com ele e a conexão dele estava ótima. Pode ser que ele É um tenha... problema de vídeo. Vou Ok. entrar de novo. Vou sair e entrar de novo. Ok, agora estamos a ouvir bem. Bem, vamos só esperar que volte a entrar. Já temos 16 pessoas em sala, em espera, para começarmos. Acho que pode até, Sara, se você achar, pode até trazer também, enquanto o Oliveira volta. Eu não sei se ele está em espera. Helpdesk, Não está em espera, não. não? Não, Saiu e não está a tentar entrar? não. Espera aí que ele tá mandando uma mensagem aqui agora. Ok. Mas qualquer coisa, o Rodrigo começa também. Ok. É como estamos aqui com... Ele falou que está na porta. Não está aparecendo aí, não? Já está, já está. Ah, tá. Então vamos só esperar que ele... Está sem microfone, Oliveira. Sim, boa tarde. Acho que era o Zoom que congelou mesmo, não era a Ok. conexão. Era o Zoom que ele ficou com problema. Boa tarde a todo mundo, desculpa a demora. Peço desculpa, podemos deixar entrar os senhores participantes? Sim. Já está. Rosana, Letícia, vocês vão apresentar depois, correto? Acho que você já começa, Oliveira. Boa tarde, vou falar português. Meu nome é Oliviero Roggi e hoje vou servir como coordenador deste Fast Panel que vou apresentar daqui a pouco. Primariamente, agradeço o CLAD, a organização do CLAD na INA, para nos convidar a servir como coordenador aqui e também como panelista, apresentando os nossos trabalhos. Junto comigo vamos estar na primeira parte o Rodrigo Fontanelli, que é o segundo autor, e também temos a Patrícia Becker, que é coautora do artigo e do trabalho de pesquisa que fiz e que apresentarei por primeiro. Vamos dividir os 45 minutos que temos em 20 minutos de apresentação por cada de um dos dois trabalhos e mais um tempo de 10 minutos para as perguntas que podemos fazer no final. Se vocês querem falar espanhol, podemos falar espanhol, italiano, inglês e francês. Não há problema. E tanto agora vou voltar
para português e começar com a apresentação do painel formalmente. Hoje temos um painel, o título da área temática é Profissionalização, Ética, Integridade e Sensibilidade Social como pilar da função pública do século XXI. Eu sou Oliviero Roggi, como eu já falei, sou professor de Finanças e Risk Management da Fundação Dom Cabral e também da Universidade de Florença, sendo italiano, nativo italiano. Hoje vou apresentar um artigo que se chama Governança da Crise e Resiliência em Tempo de Incerteza no Brasil, junto com a coautora Patrícia Lage Becker e Rodrigo Fontanelli, que será também o autor que apresenta o segundo trabalho. O segundo trabalho é o Rodrigo Fontanelli de Araújo de Miranda. Ele é controlador da Controladoria Geral, controlador geral da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, do Brasil, e ele vai apresentar um trabalho, umas best practices sobre promovimento, integridade e sustentabilidade na gestão pública em tempo de pandemia. Neste caso, a coautoria é de Tatiane Jesus Silva e Nicole Ferreira Bleme. Vou começar imediatamente com a minha apresentação. Trata-se de um trabalho de pesquisa feito, na realidade é um survey feito durante da pandemia sobre a capacidade de resiliência das organizações brasileiras relativamente aos processos de business continuity. Foram analisados na iminência da crise e durante o período da primeira onda, esse é um trabalho de pesquisa internacional mais amplo, que foi começado pela colega Małgorzata Iwanic-Drowdowska da Universidade de Varsóvia, e tive a colaboração da Paula Bongini para a Itália, eu como coordenador do grupo de pesquisa que já citei pela unidade brasileira, e o Victor Elliott pela Suécia. E observamos mais ou menos 1.000 empresas, sendo 172 em 2 rodadas, organizações pública e privada no Brasil. Esta segunda rodada foi realizada exclusivamente no setor público. Como vocês podem ver, os números são amplos do ponto de vista da análise geral, mas são ainda pequenos, então temos todas as limitações de um número de observações bastante limitado. Vamos ver um pouco quais foram os âmbitos de análise da pesquisa. A pesquisa teve 4 pilares. O primeiro, um pilar demográfico, tentando entender quem foram os respondentes. Um outro pilar foi sobre a existência, ao menos, de um plano de contingência e um plano de business continuity antes da pandemia, e na necessidade de atualizar ele durante a pandemia. Estamos falando do momento em que no Brasil ela foi declarada como tal, ou seja, março de 2020. E este como segundo pilar. Terceiro pilar, nós investigamos a existência, a composição de um comitê de crise, sendo isso um elemento fundamental da governança, e concluímos vendo se este comitê ele tinha a participação de que tipo de membro, e se tinha a participação de membros independentes. Os resultados são divididos para setor público e privado na tentativa, ainda não simplesmente como análise ilustrativa, não causal, de mostrar o que aconteceu, como as organizações públicas e privadas reagiram à crise. A primeira parte foi, a primeira
análise que fizemos do ponto de vista demográfico, uma análise da parte demográfica, é que os respondentes foram bastante diferentes entre os públicos e o privado. Desculpa aqui, o vermelho, não sei porque a série virou, aqui seria percentual, seria na realidade o público, onde o azul na realidade seria as empresas privadas. A prevalência no setor público foram papéis dentro da organização de outro nível, quando nas empresas privadas foram prevalentemente diretores ou gerentes. Esta é uma primeira diferença entre os respondentes público e privado. Mais ou menos do ponto de vista da idade, as porcentagens resultaram nas mesmas, com uma prevalência de respondentes acima de 50 anos, ou seja, pessoas que têm um nível de tomada de decisões elevado. Quanto o gênero, infelizmente ainda, temos uma prevalência de homens sobre mulheres, isso independentemente se trata-se de empresa privada ou empresa pública, onde as mulheres representam simplesmente, infelizmente, só 23% dos nossos respondentes. Indo imediatamente para outras informações relevantes, vou mais no primeiro, relativamente ao tamanho das organizações que foram investigadas. Aqui a diferença é substancial, onde o setor público tem uma prevalência de empresas com um tamanho muito grande, medido neste caso como número de empregados, 84% acima de 250 unidades funcionários, quando o setor público teve uma porcentagem mais ou menos equivalentes nas primeiras duas faixas e 60% entre empresas média e grande. Isso pode ter afetado de alguma forma os resultados, mas já que não é uma análise, por enquanto, causal, isso não vai relevar do ponto de vista da ANOVA. E quanto o primeiro pilar, ou seja, a segundo pilar, ou da existência de um plano de continuidade de negócio, incluso e a inclusão, aqui falta ou não, do evento pandêmico, o que foi encontrado foi uma maturidade bastante baixa, uma presença bastante baixa de planos de continuidade, conforme o estándar internacional ISO 22031, desculpa, e com uma diferença substancial onde o setor público ele tem uma menor presença de um plano de continuidade anterior à pandemia, 5 ou 6% de organizações que tinham um plano de contingência, mas não estava atualizado, 20% não tinha plano, e os outros, infelizmente, o complementar a não quiseram responder. É uma quarta opção que foi introduzida na parte, quanto referente a setor público. Nas empresas privadas, 50% declararam de ter um plano de continuidade que era efetivamente atualizado, o resto se dividiram entre as duas. O plano tinha plano, mas não era atualizado, e 31% não tinha plano. O resultado, de qualquer forma, ainda não bom, é que, na realidade, tanto as empresas públicas, nas organizações públicas, quanto nas organizações privadas, a presença de um plano de contingência não é uma coisa muito difusa. Se vamos depois a ver, perguntando se um evento de epidemia, pandêmico, estava incluso neste plano de continuidade de negócio, a resposta vê que 60% mais ou menos, em média, sim, estava incluso, mas aí a resposta se diferencia bastante, não sei ou não se aplica das públicas, onde os respondentes são 13% contra o 4%
das privadas. Pelo resto, praticamente, eles se dividem de forma muito similar entre sim e não. Sempre analisando a questão do plano de contingência e a percepção da crise, da chegada da pandemia, nós tentamos de mapear a prontidão e a eficácia da resposta ao Covid das organizações em garantir o funcionamento dos processos, não? E a primeira pergunta era sobre quando foi percebido e foi considerado que a pandemia teria um impacto na organização, e aqui os respondentes mostraram que poucos, tanto público que privado, consideraram o evento como negativo e passivo de alguma forma de consequência direta para a organização em janeiro, quando já estava declarada o problema na China e já os primeiros casos estavam se espalhando pelo mundo. As empresas privadas tomaram ciência deste problema, que iria afetá-los em fevereiro, com 40% quase dos respondentes declarando que em fevereiro eles perceberam que a pandemia iria afetar a organização, teria um impacto, e praticamente a conclamação da pandemia em março fez que os restantes, tomaram ciência do problema. Do ponto de vista do setor público, vocês podem ver que tem um lag, pelo menos de um mês, com uma porcentagem muito maior de respondentes que declaram que tomaram ciência do impacto no momento que foi declarada mesmo legalmente a pandemia. Isso é uma clara diferença entre o setor público e o privado. Quanto à capacidade de migrar, da eficácia na migração dos processos de uma modalidade de trabalho tradicional na modalidade de trabalho remota, em smart working, as organizações públicas e privadas não mostraram muitas diferenças, respondendo que mais ou menos 80% delas foram capazes de migrar rapidamente a maioria dos processos estratégicos no online. E quando perguntamos qual a porcentagem de processos que estavam rodando na época, lembra-se que o período de observação começou no final de maio, terminou em final de junho, com um apêndice em julho. Eles responderam que isso no imediato, que sim, principalmente a administração pública foi mais eficiente, com 40% dos processos que estavam já rodando adequadamente, ou seja, todos. Aqui, uma maioria, o outro 47%, somando 87%, que tem um 100% ou a maioria dos processos, e só um 13% declara que não conseguiram levar para o smart working os processos principais, as funções principais da atividade da organização. As empresas do setor privado responderam a prevalência foi, a maior parte deles foram no remoto. Quanto ao terceiro pilar, estamos abordando o problema da governança da crise. O questionário pediu de entender como se existia um comitê de crise, se foi formado um comitê de crise e como ele era composto. E aqui os respondentes, vamos ver que tem uma diferença substancial na composição, não tanto no fato se eles tinham ou não tinham, foi uma informação que eu não trouxe aqui, mas praticamente tinha uma equivalência entre
em termos de porcentagem de quem que já tinha um comitê de crise antes da crise, antes da pandemia ou não, mas muito interessante é a diferença na composição deste comitê de crise, sendo que as empresas privadas optaram por um comitê em prevalência feito de 3 a 9 membros, quando o setor público ele se dotou de comitê de crise bem mais amplos, além das 9 integrantes. Perguntando se dentro na composição tivesse um espaço para membros independentes, a resposta foi mais ou menos a mesma, com uma maior porcentagem para as empresas privadas. Mas depois, pedindo no específico quantos membros independentes, claramente isso é correlado com o tamanho, né, do total do comitê, as organizações públicas demonstraram 67% de ter escolhido 3 ou mais membros independentes, quando, na realidade, nas empresas privadas, o membro independente é uma raridade. Vou concluindo, porque já estou quase no meu tempo. O que nós concluímos destas 4 dimensões, 3, 4 dimensões que eu mostrei agora sobre a continuidade de negócio nas organizações brasileiras? Primeiro, a primeira constatação é que o nível de maturidade permanece muito, muito baixo. Isso é evidente, além do fato que muitas organizações têm um presídio formal de riscos, de fato, esses presídios foram incapazes e insuficientes para poder enfrentar a crise. Tanto que só de 45% a 50% das empresas, lembrando-se que declararam de ter um plano de continuidade de negócio. Isso não importa se for organizações do setor público ou do setor privado. O fato que a pandemia, um evento pandêmico, não fosse contemplado entre os potenciais riscos de continuidade de negócio, este é um outro elemento que vai a favor da baixa maturidade na BCM. Um outro fato muito importante e relevante foi um atraso evidente na resposta, ou seja, do ponto de vista do tempo da percepção do problema. Mas quando o problema foi percebido, na realidade, parece que as organizações, reagiram de uma forma muito rápida para poder enfrentar a emergência e levar os processos para os online. Última aba de conclusões. Isso é conectado prevalentemente com os resultados da parte do terceiro e quarto pilar, ou seja, da governança da crise e do comitê de crise. Podemos concluir que em ambos os grupos, o CGC foi instalado muito a pressas, e prevalentemente no mês de março, que muito poucas empresas ainda tinham mais que 1 ano de comitê de crise, ou seja, também aqui que tinha o comitê não tinha mais que 1 ano de idade, que tem uma diferença substancial na composição do comitê, como eu falei antes, nas privadas vai de 3 a 5 membros, como frequência maior, nas públicas vai além de 9, mas foram raros casos de um comitê muito pequeno com 3 ou menos membros. Isso confirma as hipóteses de baixa, assim, de forma, do ponto de vista da estatística descritiva, né, claramente. Um baixo nível de maturidade em relação ao comitê de crise, assim como um baixo nível de maturidade em relação a business continuity em geral, o fato que tanto as empresas privadas
elas optaram por um número menor de membros independentes, relevando um atraso ainda maior na governança dos riscos. Claro que a adoção de um comitê de risco dependeu muito do tamanho da empresa. Quanto maior, era mais fácil ter um comitê, e esse foi prevalentemente, não trouxe os dados aqui, criado nos setores da indústria, da manufatura e dos serviços financeiros, onde é obrigatório, e nos outros serviços também. Resalta muito bem que no setor público o comitê de crise foi criado com muitos membros, como eu já falei. Isso é quanto surgiu e foi evidente em uma primeira análise que não tem a vontade de ser uma análise causal, ou seja, levar conclusões de tipo estatisticamente significativo, mas pode contribuir a ilustrar bem o que aconteceu na emergência. Obrigado. Agora, vou deixar de compartilhar e vocês podem... Vamos para o Rodrigo Fontanelli, que ele vai apresentar o trabalho seguinte. Rodrigo, são 20 minutos. Obrigado, Oliviero. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao CLAD, também ao parceiro Oliviero pelo artigo em conjunto, também à FDC, na pessoa da doutora Patrícia, que também foi coautora com um desses artigos, e passar a apresentar rapidamente, só colocar aqui. Já está aparecendo, Oliviero? Me dá um feedback. Tá? Beleza. Então, já passando para esse segundo artigo desse painel, o objetivo maior foi justamente trazer algumas boas práticas adotadas aqui em Minas Gerais, um estado do Brasil, em relação a esse momento de pandemia e no setor público. E a gente vai ver que isso faz parte de um guarda-chuva, vamos dizer assim, que a gente chama maior aqui, que é um plano mineiro de promoção da integridade. Esse plano ele foi instituído em 2017, maio de 2017, por um decreto, mas efetivamente a gente vem trabalhando em ações mais efetivas desde janeiro de 2019, numa nova gestão que assumiu aqui nesse estado. Esse plano está totalmente alinhado aos ODS, principalmente a ODS 16, e também tem uma particularidade de um alinhamento muito grande com o que a OCDE entende em termos de integridade, num sentido um pouco mais amplo e não simplesmente no sentido de ética, probidade, honestidade, etc. Então, basicamente, a gente tem trabalhado com integridade com uma fórmula trazendo o setor privado e a sociedade para junto do setor público. Então, a gente trabalha com essa fórmula setor público mais privado mais sociedade é igual a serviços públicos justos e regulares que inspiram confiança. Essa é a forma como a gente acredita, a gente trabalha nesse tema. E a ideia do artigo de boas práticas é porque a gente entende que nesse momento de pandemia, esse sistema ele acabou sendo desafiado, Então, como diversos outros, e a gente está colhendo alguns resultados que a gente gostaria de demonstrar a partir dessa apresentação. Bom, aqui travou, não, deu certo. Para vocês entenderem o que é esse PMPI, esse Plano Mineiro de Promoção da Integridade, ele é baseado em 8 eixos, e eu não vou, por questões de tempo, eu não vou ler todos os eixos, mas não foge muito do que a gente vê em termos de integridade, governança, análise de conflito de interesse, nepotismo, necessidade de um planejamento estratégico, boas políticas de RH, código de ética, gestão de riscos, dentre outros. Então, eu selecionei 4 das ações que a gente entende que tem dado resultado aqui para demonstrar para vocês. Bom, a primeira delas é muito focada em governança e gestão de riscos. Quando da pandemia aqui no Brasil chegou em março, na segunda quinzena de março,
a gente viu a necessidade de fechar, né, praticamente tudo no estado, e depois, passando um mês, a gente viu a necessidade de ter um plano de retomada aí da própria atividade econômica, não apenas, né, do setor público, mas atividade econômica de um modo geral. Foi quando a gente criou aqui em Minas o chamado Minas Consciente, que é um programa baseado muito Rodrigo, fortemente... uma sugestão que vem da chat, se você pode falar ou espanhol ou em português, mas mais devagar, para as pessoas entenderem. Já que está tudo em português, eu vou falar em português um pouco mais devagar. Obrigado. Bom, este plano, Minas Consciente, ele é focado muito, como eu estava dizendo, em gestão de riscos. Essa gestão de riscos baseada nas atividades econômicas e nos dados epidemiológicos. Então, a partir da junção desses fatores, desses critérios que a gente utiliza aqui, a gente criou ondas para que aquela região, né, dentro do estado... Esse é o mapa, tá? Para quem não conhece, do estado de Minas Gerais, é dividido em 14 macro-regiões, e a gente, a partir desses indicadores, a gente se reúne toda quarta-feira à tarde, né, é o comitê de crise, então é uma boa prática de governança. Quem faz parte desse comitê de crise? Governador, todos os secretários, todos os representantes de poderes aqui em Minas Gerais. E então a gente decide, opta por essa certa região vai passar para onda amarela ou onda vermelha. Todos começaram em onda vermelha, né, porque o estado estava praticamente fechado, e de lá para cá a gente veio evoluindo nessas ondas, e esse é um pouco o cenário como está agora, né, verde e amarelo aqui em Minas. Dentro disso, né, dentro ainda dessa boa prática de gestão de riscos, e aí também um pouco alinhado com o que o próprio Oliveira apresentou na pesquisa, a gente aqui, como me foi apresentado, eu sou controlador geral atualmente do estado de Minas, e aqui a gente também pensou e implementou alguns documentos, publicou alguns documentos relacionados a essa temática de gestão de riscos, e que está alinhado a essa própria boa governança aí do estado. Então a gente criou, ainda lá em março, o nosso plano de contingência. Nós tivemos que colocar todos os nossos servidores, são 170, todos os servidores em teletrabalho, mas o estado, só aqui na região central, eram 17 mil, que também foram colocados praticamente todos em teletrabalho. Então a gente pensou num plano de contingência para isso. Também, ao longo desses últimos 6 meses, né, lançamos um guia de gestão de riscos estratégicos, focado naquilo que afeta o resultado, a entrega para a sociedade, de maneira geral, mas também com alguns riscos relacionados à pandemia. Publicamos a nossa declaração de apetite a riscos e, mais recentemente, o nosso plano de continuidade do negócio, justamente para pensar essa retomada, lembrando todos os critérios de saúde, retomada com segurança, mas uma retomada necessária. Não existe falar em integridade, em mudança de cultura, e principalmente num cenário como esse que a gente está vivendo, sem boas práticas de comunicação. Então, aqui eu queria apresentar 3 para vocês. Uma que é um podcast que foi lançado pela própria CGE, onde a gente entrevista pessoas, referências nos temas relacionados à própria controladoria. Uma delas, muitos de vocês devem ou podem conhecer, que é o Frederick Bowen, da OCDE, que está lotado agora em Paris. Ele foi o nosso entrevistado para falar justamente de economia comportamental, integridade, compliance, esses assuntos. E hoje já estamos com 16 episódios no ar. Quem tiver algum interesse também pode buscar nessas plataformas. Fizemos uma campanha, que a campanha Transmita, nesta quarentena, Transmita Integridade, uma campanha voltada mais para o servidor público, mas que, devido às redes sociais, a gente também teve condição de alcançar um público maior, e era justamente para estar um pouco mais perto desse servidor, nesse momento que essa questão presencial ficou impossibilitada. Então, hoje também nas redes sociais do governo já tem mais de 30 artes como essa, que eu trouxe aqui apenas um exemplo. E uma campanha maior que a gente tem aqui no estado, relacionada à integridade e que continuou ao longo dessa pandemia,
é justamente um nudge para resgatar o propósito do servidor, que eu gosto muito dessa do espelho, né, que é para refletir a imagem que o serviço público tem, vem do exemplo que a gente dá. Então, ela traz, chama a atenção do servidor em relação à sua postura, ao seu comportamento, não apenas, novamente falando, não apenas o comportamento ético, honesto, mas também de entrega de resultados, né? Ele é bem pago para estar aqui e ele precisa entregar o que a sociedade espera dele nesse momento. Em relação à transparência, sem dúvida alguma, um dos pilares do nosso sistema de integridade, que é o PMPI, que eu falei para vocês. Na transparência, a gente teve um desafio muito grande, porque os dados do Estado, né, aqui é o Estado com o maior número de municípios no Brasil, são 853 municípios. Então, a gente não tinha um sistema único para tratar todas as informações relacionadas à pandemia, então isso demorou, né, um pouco para que a gente conseguisse dar a transparência necessária em relação a isso, mas depois isso fluiu bem. A gente criou um portal, dentro do nosso portal de transparência, a gente criou uma aba exclusiva para o Covid-19, então ali tem tudo que o cidadão precisa saber em relação à doença, acompanhar as compras emergenciais, se quiser fazer uma denúncia na ouvidoria, por exemplo, se quiser entender melhor legislação, normativos, os próprios dados epidemiológicos, isso tudo está concentrado em apenas um painel para facilitar. E como reconhecimento, a gente teve a atuação de duas organizações não governamentais aqui que criaram rankings de transparência. Uma delas é a Open Knowledge Brasil. Ela criou um ranking focado em dados epidemiológicos. A gente começou com uma nota 48 e chegamos até uma nota 100 ao final, ao longo desse ranqueamento. Eram rankings semanais que eles analisavam como a gente estava dando transparência para aqueles dados e a gente foi evoluindo e conseguimos ficar numa boa colocação aí durante muito tempo nesse ranking. E o outro ranking é o da Transparência Internacional, né, da TI, bastante conhecido de todos, que focava em transparência de compras governamentais. Então, compras governamentais relacionadas ao Covid, né? Nós também começamos com uma nota 62 e chegamos até uma nota 96 nas primeiras colocações, também fruto todo esse empenho aí dos servidores para demonstrar essa transparência no momento em que a sociedade, além de demandar essa transparência, ela está angustiada com tudo que está acontecendo. Então, também entendemos como uma boa prática que a gente conseguiu fazer aqui no Estado. De modo geral, e eu tentei gastar um pouco menos, Oliveira, porque o nosso prazo aqui já estava mais esgotado do que os 20 minutos, mas, de um modo geral, a ideia aqui, e também no painel FAST, era o que dava para a gente passar, era isso, apresentar algumas boas práticas, né, nos colocar à disposição para explicar um pouco melhor isso quando precisar, e até mesmo um contato fora desse tipo de apresentação, e agradecemos novamente essa oportunidade de estar aqui no CLAD. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, y voy a pedir disculpas a los que no hablan bien, que no entienden bien el portugués, porque las presentaciones tuvieron en portugués. Si has preguntas, puede hacerla en la chat, y también puede decir cuáles son las prácticas en los otros países y si ha sido de alguna forma investigado tanto el problema de la continuidad de negocios cuanto las buenas prácticas, como conforme Rodrigo ha presentado ahora. Si hay preguntas, podemos pasarlas. Si no, me gustaría nuevamente agradecer el CLAD, la Fundación Don Cabral. Había esquecido ante los dos colegas,
Humberto Falcón y Roberta Vilella, que contribuyeron también a las pesquisas, a las investigaciones, y voy a encerrar la sesión si no hay otras preguntas. Muchas gracias a todos y buen trabajo en el COVID. Muchas gracias. Sara, podemos encerrar. Ok, obrigada. Vamos pedir à Janine e à Silvina para ativarem as suas câmaras e o seu som e iniciarem então as suas apresentações. Obrigada. Obrigado, eu vou sair. Bueno, muchas gracias, Sara. Bienvenidos a todos. Perdón, estaba leyendo el chat. Bienvenidos a todos. Silvina Gnosis y yo vamos a estar hablando, este panel va a estar hablando de innovación social en la organización pública del siglo XXI. Primero queremos agradecerles al CLAD por esta oportunidad, también por el esfuerzo de organizar este congreso en forma virtual, que sabemos que ha sido un gran desafío, pero también tiene que ver con mucho con lo que estamos transitando como administración pública, ¿no? Con este mundo VICA, BUCA, como queramos llamarle, así que creemos que esto forma parte del aprendizaje de todos y también especialmente de la administración pública. Silvina, somos dos panelistas. Silvina Gnosis es licenciada en comunicación, es coach organizacional y especialista en recursos humanos. Ha sido hasta principios de este año, por el término de 4 años, directora de fortalecimiento de las capacidades. Ser un poco opaco, Sam está un poco opaco. ¿Qué significa eso? A ver, ¿no me escuchan bien o no me ven bien? Sara, perdón, me están mandando. Te escuchamos un poco bajo. Un poco bajo, perdón. Por lo menos te escucho un poco bajo. Puede ser, es parte de mi desafío a veces cuando hablo en Zoom. Les pido disculpas. Pues voy a tratar de hablar un poco más alto. Gracias, Sara, por mencionarlo. Bueno, esto es el desafío. Este contexto que hoy estamos viviendo creo que es el desafío que da lugar a que el planteo que estamos trayendo sobre la mesa tenga sentido. Entonces, les decía, Silvina trabajó por 4 años como directora de fortalecimiento de las capacidades organizacionales del Ministerio de Modernización de Nación en Argentina. Y yo soy de profesión base abogada, mediadora y especialista en desarrollo organizacional. Y estoy actualmente, desde hace también 5 años, como directora general de diálogo institucional en la Municipalidad de Vicente López, que es un municipio en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, perdón. Queremos empezar esta presentación generando un diálogo con ustedes. Generando un diálogo que tiene que ver, ahora les voy a compartir pantalla, y les vamos a hacer una encuesta que tiene algunas preguntas como para generar esta plataforma común desde la cual vamos a partir y construir este encuentro. A ver, ahí vamos. Se los voy a poner en el chat. Ahora lo pongo en grande también. Sí. Esperen que voy a dejar de compartir esto. La idea es compartir. Ahí está. Ahí puse en el chat la encuesta, que les pido que todos entren. Completemos la encuesta y veamos qué resulta. Parte justamente de nuestra propuesta es no partir de supuestos, sino de conversar entre todos de qué estamos hablando cuando hablamos
de innovación social y transformación cultural en las organizaciones públicas. Les vamos a dar un tiempito. Un par de minutos. ¿Todos ven la encuesta? Si alguno lo puede poner en el chat, si hay alguno que no lo ve bien o no puede acceder, habilite si no el micrófono y lo comenta. A ver. No tengo todavía respuestas. Tenemos la primera respuesta de un valiente de México. De México, el valiente. Vamos a ver quién le sigue. Vamos. Bien. Vamos. Ya van entrando. Guau. Bien. En Uruguay. Espera que voy a... Vamos a ir compartiendo. Vamos por México y Uruguay. Vamos, Portugal. Ay, mira qué parejito, qué bien organizados que están. Vamos, Colombia. Si es una pregunta que no se entiende, también nos hacen saber. Vamos a esperar un poco más, esperar un poquitito más. Ahí va. Otro de Colombia, muy bien, ¿eh? Minutitos más, bien Colombia. Muy bien, Colombia. No vamos a adelantar, perdón. Eso se llama ansiedad. Claro. Y un argentino, ay, sí. Ay. Y un argentino tenemos. Uruguayos, de Portugal, Bien. Paraguay, México, Colombia. Bien. Bueno, un minutito más y arrancamos Con las respuestas que tenemos. con la respuesta que tengamos. Vos después las podés ampliar un poco porque yo la veo chiquitita. Está amplia. Yo en mi pantalla la tengo ampliada al 100. Bueno, bien. Bueno, ahí veo. Bueno, entonces tenemos Colombia, México, Paraguay, Portugal y Uruguay. Vamos, nosotros que se quieran ir sumando, igual sigan respondiendo y los vamos sumando. Nos interesaba ver la antigüedad. Sil, seguí vos si querés. Sí, ahí lo que estamos viendo es, bueno, que de las 10 respuestas ahora tenemos, el 40% de las personas que respondieron tienen más de 10 años de antigüedad en la administración pública. La menor cantidad sería, a ver, los que tienen hasta 2 años de antigüedad, y después están repartidos de 5 a 10 y de 2 a 5. Pero están los que más años tienen de antigüedad, ahí va. Y entonces acá salen los resultados, ¿no? La primera pregunta era: ¿en qué medida cree que los resultados que colectivamente generamos como administración pública satisfacen las necesidades e intereses de la organización, de los agentes, de los colaboradores y del ciudadano? Entonces, mira, la respuesta que sale para la organización es que en realidad están satisfechos, la gran mayoría contesta que están satisfechos con los resultados que colectivamente se generan. Con respecto a los agentes y servidores, normal, y con respecto al ciudadano,
que sería como la razón de ser de lo que es el Estado, están contestando que están poco satisfechos. O sea que ahí hay un ámbito de bastante trabajo, evidentemente, como para el afuera y para la ciudadanía, ¿no? En esto valoramos mucho esta respuesta, porque pudieron, el desafío de esta propuesta, de esta pregunta era si podíamos pararnos como organización y luego pararnos con el sombrero del ciudadano, que muchas veces nos pasa que lo miramos desde nuestros propios anteojos, pero no, ustedes pudieron pararse en el sombrero o los anteojos del ciudadano. Y acá tenemos como la primer gran brecha, ¿no? Porque con la actual organización, con la actual cultura organizacional, se encuentran satisfechos los intereses de la organización, pero no de mi público, que es el ciudadano. Entonces ahí hay algo muy interesante para entender. Respecto a los servidores, lo tengo como muy repartido. El normal... Sí, está bastante repartido, ahí hay un normal, pero hay algunos que ponen que están poco satisfechos, o sea que ahí hay como dos ámbitos también para trabajar, ¿no es cierto? O sea, toda la parte de la ciudadanía, está bueno lo que vos decís, Janine, porque lo que se ve es la posibilidad de observar y de poder reflexionar acerca de eso. Claro. Entonces, me parece que es un buen comienzo. ¿Cuán diferente? O sea, los objetivos de la organización difieren, según estas respuestas, de los objetivos que el ciudadano tiene para con la organización. Claro. O de las necesidades que los ciudadanos tienen y de lo que están esperando del Estado, posiblemente. O sea, interesante. Muy interesante. Muy bien. La segunda era, considera que es necesaria la transformación cultural en la administración pública para mejorar el logro de sus objetivos, el logro de los objetivos de la administración pública. Y mira, qué interesante, porque casi el 91%, podemos decir, opina que sí. Y el 9% puede ser que tal vez. No hay ninguna respuesta negativa. Les contamos la charla de vestuario, digamos. La parte interesante que dijimos con Silvina, sí, si dicen que no es necesaria, se nos cae toda la charla. Así que, bueno, está bueno. Podemos seguir. Podemos seguir. Si no tenemos, es más, dijimos, y si no construimos sobre eso, o sea que nos hubieran traído el desafío de construir algo muy diferente, que también estamos abiertos a la construcción. Y acá la otra, que tiene que ver con el modelo de liderazgo, si considera que es necesario generar un nuevo modelo de liderazgo para la administración pública, para facilitar esos procesos de transformación. Y acá también es lo mismo, o sea, las mismas personas contestaron, no sé si las mismas, pero digamos, el porcentaje es el mismo, y también es interesante, porque entonces ven a los líderes como agentes transformadores, o sea, por donde debe pasar gran parte de lo que es la transformación cultural, que tienen una responsabilidad sumamente importante, ¿no? Así que coincidimos. Coincidimos. Y ahí me encantaría ver cuáles son las variables. Y también entender, comprender que la transformación cultural de una organización, esto también refleja eso, ¿no? Que la transformación cultural de organización es una variable íntimamente asociada con la transformación personal del líder. Si el líder no se transforma, si el líder no amplía sus propias barreras internas y desde el rol, es muy difícil que la organización se transforme. Así que claro, y aparte porque el líder es el que inspira, ¿no? El que lleva para adelante, el que puede influir, o sea, eso es re importante. Si estás de acuerdo que haya una transformación, esa transformación sí también tiene que venir de la mano de ese liderazgo, que sea inspirador, que sea motivador, que sea desarrollador. Y acá tenemos, bueno, lo que estamos hablando, claro, la última, las variables. ¿La querés leer? ¿Querés que leerla vos? O? Liderazgo, capaz que vos lo ves más chico. ¿Qué 3 variables crees que deben ser abordadas prioritariamente para iniciar el proceso de transformación cultural de tu organización u organización de referencia? Las variables que tienen más es liderazgo y modelo de gestión en cuanto a procesos y procedimientos,
y muy, muy, muy pegada a tecnología. Ah, perdón, y desarrollo de habilidades y capacidades organizacionales. Son las tres, las cuatro, yo diría, por la poca diferencia con tecnología. Participación de colaboradores, comunicación, diálogo organizacional, etcétera, tiene menos votos. Participación ciudadana. Esta es la que menos apuntó, la participación ciudadana. Si no, están más puestas en el liderazgo, en los procesos y en el desarrollo de capacidades. O sea, en realidad las transformaciones no solamente tocan una sola variable, sino es un sistema. Entonces, en este sistema interviene toda una estructura, la estructura, el desarrollo de las personas, y esos procedimientos que sí son procedimientos que habría que también revisar, ¿no? Sí, muy interesante por acá. Muy bien. Dejo de compartir la encuesta. Gracias. Sí, le agradecemos mucho, la verdad que es interesante porque sabemos, está bueno porque con esto es como poder empezar a no sé si co-construir, sino escuchar del otro lado la opinión. Más allá que no los podamos ver, sí queremos esto, ¿no? Queremos partir desde la opinión del otro para pararnos en esto que en realidad es una realidad bastante difícil, cambiante, ambigua. Estamos viviendo en el mundo VICA, me parece. Así que, bueno, de eso se trata y esto es lo que vamos a seguir trabajando ahora, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando. Gracias, Sonia, por tu comentario. ¿Comparto la presentación, Silvina? Sí, por favor. Y la verdad, muchas gracias por la participación y los comentarios, y bueno, está bueno escucharnos. Bueno, en realidad estos son nuestros datos, esta es la encuesta, y esto es por donde arrancamos, y por donde arrancamos ahora, que es lo que estábamos diciendo, en este mundo tan cambiante, Kotter ya decía que el cambio no es algo que ocurre en un determinado momento, sino que es crónico y que siempre vamos a estar en un tema de un cambio, y que los cambios son complejos, ¿no? Heráclito ya decía que que todo fluye y que las personas nunca nos bañábamos 2 veces en el mismo río, porque la realidad es cambiante, la realidad es diferente, y más ahora, esto nos tocó vivirlo ahora nosotros en este año tan especial, que nos tuvimos que acostumbrar, que nos tuvimos que trabajar en la incertidumbre y en la ambigüedad. Hay una anterior. Se me saltea la anterior. Se saltea siempre la anterior. Bueno, sí, pero en realidad es esto, hablábamos que la cultura de la organización, en realidad, tiene que acompañar a esos cambios que se van produciendo. Es importantísimo. O sea, como cambia la realidad externa, también la organización y la cultura de esa organización tiene que ir cambiando. Y tiene que ir cambiando no solamente la cultura de la organización, sino las personas que están adentro de la organización, que nos tenemos que, dentro de esa organización, ir alineándonos e ir trabajando y transformándonos. Este es el gran desafío que se tiene, la transformación, que como en un momento decía Janine cuando estaba leyendo el resultado de las encuestas, el primer trabajo es el trabajo con uno mismo, la transformación es con uno. Y ese proceso de transformación son procesos que no se hacen tan rápido, porque nosotros estamos por ahí en un ambiente, en un ámbito, es un ámbito que nos da tranquilidad, y entonces la incertidumbre para un futuro incierto, la verdad que a veces a uno le da como miedo, y el miedo para avanzar. Y estos también son los desafíos que, como ustedes ven ahí, tienen los estados. O sea, los estados se enfrentan a grandísimos desafíos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, como veíamos en la primera respuesta. O sea, la ciudadanía está esperando cosas que nosotros como Estado, la verdad que no le estamos dando, y eso ustedes también se están dando cuenta. Entonces el tema es tener la posibilidad de reinventarnos, porque no podemos dar la respuesta que teníamos en el siglo XX. Las respuestas que el siglo XXI, con todos los cambios de la tecnología, de la ciencia, de la neurociencia, nos está aportando, hace que le demos a los ciudadanos una respuesta que sea absolutamente diferente. Entonces, ¿de qué cambios estamos hablando? ¿Qué cambios nos estamos enfrentando?
¿qué aprendizaje, esto me parece que es lo más importante, qué aprendizaje debemos nosotros enfrentar? ¿Y qué proceso de transformación personal tenemos que tener? ¿Y cuál es la cultura que nosotros queremos? Si esta no es la cultura que que escuche a las necesidades de los ciudadanos, entonces, ¿cuál es esa cultura deseada? ¿Cuál es la cultura que satisfaga esas necesidades? Ahí hay un gap, y esto es interesante verlo. Hablamos de cultura todo el tiempo, pero no decimos que es cultura, pero me parece que es bastante conocido, porque cultura son las suposiciones, las creencias, los valores, las normas, que las personas comparten en un lugar, todos en algún lugar, más allá que sea el Estado, pero en cualquier organización, hasta en un club, uno tiene pautas culturales, y se crean ambientes, y dentro de esos ambientes se crean estados de ánimo para vivir dentro de ese ambiente. Y en ese ambiente se realizan las tareas. Eso es la cultura, es lo que hacemos cotidianamente. Es nuestro diario vivir, nuestras rutinas. Se reflejan en las normativas, y hay una cuestión que acá también es interesante de observar, que no solamente la organización define la cultura, esa cultura está formada por personas, y esas personas también modelan la cultura que se va dando. Y no solamente las personas que están, sino las personas que también ingresan a la organización, nos traen maneras de ser, creencias, valores que son diferentes. Entonces, todo el tiempo, como es un sistema que está relacionado con un entorno, todo el tiempo esa cultura necesita reconfigurarse, necesita reacondicionarse, necesita reinventarse. Por eso es importante que desde el Estado también uno tome en cuenta esto. Cuando uno hace una modificación, no solamente hace una modificación de los procesos, como dijeron ustedes, sino también es una modificación de lo que la gente está pensando, cómo se vive. Y ese cambio cultural empieza con la construcción, en realidad, de un modelo organizacional, pero no solamente con el modelo, porque eso marcaría la estrategia, sino también con la apertura mental de las personas que trabajan en ella. Y hay una frase de Drucker que dice que la cultura se come en la estrategia, y a veces pasa eso. A veces decimos, bueno, tengo el modelo organizacional, tengo la estrategia, pero todo lo que está pasando inconscientemente, como simbólico, impacta en eso que es la estrategia. O sea, estas dos cosas tienen que ir combinadas. Cada uno de nosotros somos agentes de cambio, y la invitación que nosotros estamos haciendo es justamente reflexionar y revisar los paradigmas que tenemos, los paradigmas de trabajo, los paradigmas de la comunicación, los paradigmas del diálogo, que se establecen dentro de ese sistema. Una organización es un sistema de conversaciones, que ese sistema de conversaciones nos lleva a la acción, y eso es lo que tenemos que revisar. A mí me encantaría contarles un poco, y no sé cómo voy yo con el tiempo, si estoy bien o no. Bien. La experiencia, porque esto está bueno compartirlo, me parece que la experiencia es como lo que habla de lo que uno hace más allá de lo teórico, que era como para dar un gran sombrero acerca de por qué estamos abordando este tema. Nosotros empezamos desde fortalecimiento de las capacidades institucionales, cuando yo empecé en la gestión en el 2016, a trabajar en 3 ejes. La cultura organizacional lo abordamos desde lo individual, que es lo intraindividual, como ustedes ven en este gráfico, lo interpersonal y lo organizacional. En el medio estamos nosotros como servidores públicos, y cada uno de estas personas, de estos servidores públicos, nos constituimos en agentes de transformación. Pero empezando por ¿dónde? Empezando por casa, empezando por nosotros, ¿sí? Entonces acá estamos en un eje que es el eje intraindividual. La conciencia de uno mismo, la gestión de las emociones, el balance que tengo entre la vida personal y tengo la vida profesional. Una vez que yo puedo gestionarme recién y me puedo liderar a mí mismo, yo puedo liderar y pasar a lo interpersonal, que son las relaciones entre las personas que constituyen distintos grupos, ¿sí? Y como líder, el líder tiene mucha, como en este sentido, responsabilidad frente a este accionar, porque es el que motiva, porque es el que impulsa, porque es el que desarrolla los equipos, ¿sí? Porque es el que gestiona las emociones de los equipos. Y desde esto interpersonal, muchos grupos conforman esta organización. Y cuando hablamos de la organización, hablamos de la gestión de los conflictos, de las negociaciones, de todo lo que está vinculado con el tema del cambio. Enmarcado en estos 3 grandes ejes, siempre están
los valores. Los valores son los pilares de hacia dónde vamos. Entonces, la primera definición y la primera cosa que nosotros armamos e hicimos fue justamente hacer una encuesta que solamente tenía 3 preguntas, el marco teórico es de Barrett, para saber con qué valores, no clima organizacionales, con qué valores se vivía la cultura dentro de la organización y cuáles eran los valores de la organización deseada para hacer acciones tendientes a poder cerrar o achicar el gap que había. Fue fundamental porque ahí pudimos medir y después empezamos con programas que fueron interesantes, que tenían que ver, en todos los programas siempre están incluidos los 3 ejes, interindividual, interpersonal y organizacional, ¿sí? Siempre. Y empezamos a desarrollar y a diseñar un programa que se llamó Protagonistas de Recursos Humanos, que estuvo diseñado para todos los directores de recursos humanos de todos los ministerios. Los ministerios acá, por lo menos en Argentina, son como departamentos estancos, organizaciones parecen diferentes. Entonces fue un alineamiento general de cada uno de estos directores que por ahí no se conocían, pero a veces tenían que interactuar. Entonces faltaba comunicación. Pero lo más interesante fue que nosotros co-creamos el programa con ellos, ¿sí? Y co-crear el programa fue sumamente interesante porque ellos definieron qué era lo que les estaba faltando para salir de un rol de simple administrador a ser un gestor de todos esos recursos humanos que estaban dentro de sus ministerios. Y además para que se armara una red, porque en realidad la colaboración, el trabajo colaborativo viene cuando uno puede armar una red, cuando se conoce, cuando plantea problemas, cuando puede ir adelante, cuando puede generar ideas, cuando uno es escuchado. Y otro programa que fue muy interesante y que no sé si por el tiempo puedo seguir contándole todas las cosas que tenemos, pero sí me gustaría rescatar este programa que se llamó Líderes en Acción, que estaba destinado a otro segmento de la población dentro de lo que fue todo, primero la administración pública centralizada y después también lo lanzamos y lo extendimos a descentralizada. Fue este programa Líderes en Acción que trabajó para el desarrollo del talento joven. Y entonces la idea fue la misma, los ejes, se trabajaron los mismos ejes, intraindividual, interpersonal y organizacional. Y esto impactó absolutamente muchísimo. ¿Por qué? Porque en este momento todavía siguen siendo red, en este momento siguen colaborando, en este momento se siguen ayudando, se conocen y comparten valores, que es lo que nos moviliza a que nosotros podamos tener una cultura y un Estado que sea más ágil, más transparente, más moderno, más de escucha. Y estamos constituyendo y formando y capacitando también a los nuevos liderazgos, ¿sí? Como ven acá, usamos distintos tipos de herramientas para implementar los programas. Usamos talleres, en general siempre fueron talleres experienciales y muy participativos. Hubo muchos momentos de coaching y de mentoreo, y también invitamos a mucha gente y muchas personas a que pudieran aportar desde distintos lugares su experiencia, dando charlas y siendo modelos para el resto de los jóvenes y el resto de los participantes al programa. Tengo muchos más programas, pero no me da el tiempo. Me parece que les agradezco muchísimo, espero que haya sido clara, y también ahora le quiero dejar la palabra a Janine. Nosotros trabajamos juntas en distintas iniciativas, y es un lujo, porque estamos, desde la práctica nosotros estamos haciendo esto, desde la práctica estamos hilvanando el Estado nacional con los municipios, y eso hace que nos constituyamos una sola organización y una sola identidad, sabiendo que hay mucho por hacer, pero bueno, hemos empezado, Janine. Así que toda la palabra, todo es tuyo. Gracias. Sé que había una pregunta por ahí, pero después la contestamos. Me salté algunas, como pasó, ahí está. Hay una pregunta de Marcia, que yo le iba a tomar después, pero me parece interesante. Dice, ¿cómo se diagnostica una cultura organizacional que tiende a enfermar a sus colaboradores? Yo le dije a Marcia, digo, después la vamos a tomar.
Pero me parece interesante empezar por aquí, porque es de donde empecé yo también en su momento con mi actividad dentro del programa de diálogo institucional. El programa de diálogo institucional nació allá por 2015, ocupando yo otro puesto dentro de la organización. Yo era quien hacía el control de los procesos antes de que firmen los decretos el intendente, perdón, para México, eso lo aprendió en un congreso en México. Y el año pasado dije el intendente, y dice, ¿pero qué es el intendente? Bueno, sería como el alcalde. Para ellos el intendente es algo totalmente diferente. Aquí el intendente es el alcalde. Entonces, ejerciendo ese rol de control, yo detectaba muchísima ineficiencia en los procesos, previo que se perdían meses, no sé, una licitación quizás tardaba 5 meses en salir. Y empecé a trabajar en la mejora de procesos, para lo cual lo que hice fue hacer mesas de articulación, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el diagnóstico, por eso la pregunta de Marcia me parece interesante, que incluso tengo un cuadro que después cualquier cosa lo muestro, pero el diagnóstico justamente, todo este proceso de articulación y de comprender dónde está la cuestión, a mí me llevó a crear el programa de diálogo institucional. Es decir, yo partí desde el efecto, que es la ineficiencia, a cuál sería a diagnóstico, que se hizo en estas mesas de articulación, se mejoraron un montón, igual los procesos solo con mesas de articulación. Esto que dice Silvina pasa también a nivel local, en algo mucho más chico, como es un municipio, y sin embargo también pasa que tiene una lógica de archipiélago. Incluso las secretarías estando en el mismo edificio pueden tener lógica de archipiélago, esto de las islas por separado. Entonces, el programa de diálogo, a partir de esto dije, en realidad va mucho más allá de simplemente acordar un proceso, porque lo que se veía debajo de la punta del iceberg de la ineficiencia es que había problemas de liderazgo, problemas de gestión de equipos, problemas de diálogo dentro del mismo equipo. Y a partir de ahí fue que nació el programa de diálogo institucional. Déjenme, a ver, un segundo, si les puedo mostrar para Marcia. Especialmente destinado para Marcia. Directamente, sí, total, acá. Pero es interesante porque fue el origen de este programa, así que por algo vino el origen. Digo, las cosas no Marcia nacen. Entonces, lo que hice fue, dentro del contexto de un programa de la Universidad de San Andrés, en donde terminé dándole forma a este programa, un diagnóstico organizacional. Yo empecé por la parte de conflictiva organizacional. Mi profesión de base me hace ver las cosas un poco por el lado de los conflictos. Y este fue el diagnóstico. El deterioro, o sea, las causas, la falta de reconocimiento del conflicto, la escasa articulación horizontal interaria, el escaso diálogo y construcción de consensos, la falta de claridad en los objetivos, los roles y las tareas, la deficiente gestión de equipos y la estructura organizacional misma hacen esto. Como verás, Marcia, acá están en las consecuencias, en los efectos, están el estrés laboral y las enfermedades. Coincido con vos, Marcia, en que es un tipo de organización que, si bien no hice un estudio, creo que tiene un nivel de... ¿Dejo compartir? Tiene un nivel de enfermedad laboral quizá más alto, pero tiene que ver en algo que surgió, que fíjense que salió bajo en la encuesta, que tiene que ver con la participación de los colaboradores. La voz de los colaboradores es muy, muy importante traerla para comprender dónde estamos fallando como organización y poder justamente tomar esta problemática.
es el colaborador mismo, el desafío del programa, el desafío no, digamos el núcleo del programa de diálogo institucional fue nosotros, yo venía de afuera, lo claro, digo, es decir, de gestión privada, pero lo que entendí enseguida es que la respuesta está en los colaboradores. La respuesta está en la organización misma. No tiene que ver con que vengan consultores de afuera a darnos la panacea de cuál es el modelo. El modelo lo tenemos nosotros mismos. Pero para eso tenemos que animarnos. Sí, perdón, Silvina. No, Ojo, muy bien el consultor de afuera también. No quiero decir que no es válido, porque nos ayuda a mirarnos. Pero es en conjunto entre el consultor que nos ayuda a mirarnos y lo que nosotros ponemos. Digo, la respuesta no viene de afuera, viene desde nosotros y lo construimos con la mirada afuera para ampliar, pero no es que el otro nos va a traer mágicamente la solución. Perdón, Silvina, por si había quedado, estaba negando. No, está claro lo que decís, me parece que sí. Uno entiende la dinámica del Estado como diferente y está bien. Y está bien tener las personas que dentro del Estado, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasaba era, como era una cuestión que dábamos oportunidades y que estaba abierto, mucha gente que estaba formada en coach, o eran coachings, o eran mentores, o eran de distintas áreas que no las identificamos, a través de la encuesta, nosotros de valores, yo lo cuento desde mi experiencia, se iban acercando a nuestra área, que se llamaba Foco, para poder construir con el otro, porque sí identificaban estos problemas que Marcia trae, y problemas a veces que eran problemas complicados dentro de los grupos. Entonces, con la encuesta lo que nos permitió fue identificar a lo mejor áreas que estaban como más, que había que tomar acciones, porque había que modificar determinados comportamientos. Entonces trabajábamos con esas áreas para ver qué comportamientos y cómo lo podíamos mejorar. Entonces desde ahí se armaban planes de acción, que muchas veces solamente es generar un espacio de escucha. A veces la gente solamente necesita eso. Y nuestras primeras actividades, me acuerdo, que la gente no entendía cómo estábamos haciendo eso, fueron reuniones grupales de 100 personas, donde hacíamos como una dinámica, y solamente la dinámica era hacer preguntas, nos juntábamos por grupos, y cada uno se escuchaba, y no se conocían, y hacía años que estaban trabajando juntos. O sea, con cosas sencillas, uno puede generar, por eso cada uno somos agentes de transformación. Uno piensa que necesita el gran recurso, a veces el gran recurso es el espacio para que la gente pueda hablar, y nosotros poder escuchar, y en la medida que podamos, darle la respuesta. No es mágico, cada organización funciona de una manera también diferente, pero me parece que el otro encuentre en vos como una resonancia, que lo estás escuchando, y que sos una persona que también tenés problemas, eso me parece que es importante, eso aporta. Totalmente. De hecho, nosotros en el programa de diálogo siempre decimos que la magia se produce en tan solo, y cuando digo tan solo lo digo entre comillas, porque la creación del espacio de escucha y diálogo produce magia. Claro, produce magia los resultados. Y ahí lo uno con una pregunta que surgió: ¿cómo convencer? La realidad es que a los gestores políticos, a los gestores se los convence con resultados. Entonces, lo que producen este tipo de programas, como el programa de diálogo, es una amortiguación de conflictiva, es una aceleración del cambio, eso es lo que se produce, y eso sí les cierra. Pero también hay que entender que yo, más que convencer, necesito comprender qué es lo que necesitan. O sea, por eso esto del abordaje sistémico y transversal. Desde el programa de diálogo lo que se hace es comprender cuál es la misión de esa subcultura, de ese ministerio, de esa secretaría. Comprendamos de acá y desde acá construyamos, porque yo no puedo tener la misma intervención en la Secretaría de Seguridad que en la Secretaría de Educación, por ejemplo. Mi público es diferente, porque si no me estaría pasando lo que pasó ahí en la encuesta, que como organización yo tengo resultados satisfechos, pero al público al que yo me dirijo
está totalmente insatisfecho. ¿Cómo puede ser esto, esta distancia? Tiene que ver con esto, con construir el puente entre el gestor político, que es necesario y es muy importante la visión, poder realmente generar un espacio también para que su equipo, por ejemplo, conecte con esa visión y misión y necesidades del funcionario de gestión. Muchas veces nos pasa esto, a veces nuestra intervención tiene que ver simplemente con generar espacios para que estos diálogos que a diario no suceden. Entonces, generar el espacio, comprender y luego generar las acciones, como decía Silvina, es lo que nos va a permitir el despliegue, el cambio y la transformación cultural que necesitamos. No es mágico, tengo que construir esto de abordar la conflictividad organizacional en muchos casos, que no es lo mismo que el conflicto puntual entre dos personas. La conflictividad organizacional puede ser dada, por ejemplo, por la falta de capacidades organizacionales, por la falta de gestión adecuada de un equipo, o bien también por un error de diseño organizacional. El equipo de diálogo es un equipo sí transdisciplinario. Nosotros tenemos docentes que actuamos mucho en educación. De hecho, fue donde estuvo más arraigado y tuvo mayor éxito el programa de fortalecimiento de la red de escuelas del municipio, que son 29 escuelas en total, y de la Secretaría de Educación. Luego, las otras, después hay un programa, bueno, me estoy yendo pero tenemos estos 3 niveles de intervención. Traje lo del Ombudsperson porque el Ombudsperson es de donde yo me inspiro para el desarrollo de este programa. Es la figura del Ombudsperson que está en la ONU, en la OEA, en muchos organismos internacionales, en algunas universidades, hospitales. Ahora es un poco más conocida la figura, y es el encauzamiento de la conflictividad organizacional. ¿Por qué necesito yo encauzar la conflictividad organizacional? Porque cuando hay conflictividad organizacional, se dispersa el foco, se dispersa la tarea, se dispersan fuerzas, energías de la organización hacia el conflicto. El conflicto no siempre es que estoy estallando, ¿no? El conflicto puede ser, por ejemplo, la quita de tareas, es decir, cuando no trabaja lo suficiente, o porque no quiere, o porque el funcionario de gestión no le da tarea porque considera que no cumple con su expectativa, y bueno, la manda, nosotros decimos a veces, se archiva, ¿no? La manda al archivo. Es feo, pero son cosas que pasan en la administración pública. Entonces, también es bueno nombrarlas. ¿Cómo hago para abordar este tipo de cuestiones? ¿No? Esto decimos, nosotros tenemos entonces, la idea del Ombudsperson la puse porque más allá de que haya sido el origen, es lo que me inspiró a este programa, y es lo que yo aspiro que en algún momento haya en la administración pública. En la administración pública puede estar la figura del Ombudsperson, que es una figura que mira hacia adentro de la organización, no el Ombudsperson que va hacia el ciudadano. También tiene que haber un Ombudsperson hacia la organización, que miremos hacia la organización para ver qué es lo que tenemos nosotros para desarrollar y dar mejor, y no enfermar a nuestros colaboradores, como dice Marce, sino inspirar, como dice Silvina. ¿Cuáles son estos 3 niveles de intervención para la innovación social? Porque volvemos que para la transformación cultural, por ejemplo, hay también cuestiones tecnológicas, ¿no? que abordar. Pero lo que es la innovación social dentro del tema de transformación cultural está asociada a el diseño de la trama organizacional. ¿Cuál es la estructura orgánica? Muchas veces por ejemplo, esto si nosotros insertáramos la figura del Ombudsperson dentro de la estructura orgánica de la administración pública, sería una innovación social. Y así puedo ir tocando estructura orgánica para comprender a partir de los desafíos actuales, o cómo, por ejemplo, tener otro tipo de lógicas, es decir, de pasar de la lógica del archipiélago a pasar
a la lógica de trabajo por objetivos o de trabajo por proyectos, eso tiene que ver con estructura orgánica también. Como yo trabajo estructura de valores, esto que decía antes Silvina respecto desde el marco de Barra, como desde ahí se partió para trabajar la transformación cultural. Entonces, la estructura de valores la tomo y la trabajo. Y las dinámicas relacionales y de gestión, qué dinámicas tengo como equipo y qué dinámicas de gestión de procesos directamente estoy. Por ejemplo, el tema de la participación de los colaboradores y la participación ciudadana. ¿Sobre qué pilares trabajamos? ¿Cuáles son las distintas, sobre qué pilares, digamos, anclamos las distintas acciones? Es la comunicación, el conflicto, el desarrollo de capacidades organizacionales, la conducción y la comunidad. Nosotros en cada desafío vemos cuáles de estos predominan, si bien se trabajan todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el tema de las escuelas se trabajó fuertemente en crear comunidad entre las diferentes escuelas del municipio. ¿Por qué era eso importante? Primero, para crear un lenguaje común que facilitaba a la Secretaría, a la Directora General de Educación, poder bajar los objetivos, que todos comprendieran, todas las escuelas comprendieran cuál era la esencia de la transformación en educación que ella proponía. Entonces empezamos a construir lenguaje junto con ella y junto con las docentes y las directoras. Primero se empieza, obviamente, con el liderazgo, empezamos con las directoras y después empezamos a trabajar con las docentes. Esto también crea red entre ellas. Las directoras están muy solas en cada escuela. Cuando, compartiendo este mismo espacio de diálogo, empiezan a crear red entre ellas, lo que hace es que se potencien las escuelas. Porque una comparte un proyecto, un modo de que resolvió un conflicto, un modo en que innovó, y esto se va generando, de alguna manera, transferencia de conocimiento y de apoyo entre ellos, ¿no? Bueno, me gustaría dejar, estos son los ámbitos en los que trabajamos, en las tareas. No hay, por ejemplo, me llaman a mí por un conflicto, por un tema vincular entre jefa, que es re común, entre equipo y jefes. Ay, es un tema vincular. Bueno, la realidad es que si yo tomo solo vínculo, no estoy viendo sistémicamente el problema. Cuando hay un problema de vínculo, se impacta en la tarea, porque la tarea no se hace bien si hay un problema entre jefe y equipo, por ejemplo. Pero si hay un problema de tarea, también impacta en los vínculos. Hay veces que el tema de redes, por ejemplo, cuando tienen que articular dos secretarías que se llevan mal los secretarios y no pueden entre ellos generar cooperación o articulación. Entonces, el programa de diálogo es una suerte de terreno neutral, justamente como es un espacio confidencial, neutral, que no da información, permite una perspectiva y también tratar. Es un espacio de confianza para tratar dónde es que yo necesito crecer. Nosotros no vamos a venir a juzgar a esos equipos, sino que vamos a venir a acompañar en su despliegue. Bueno, hay unos programas permanentes y ahora ya vamos a las preguntas. Ahí, a ver, perdón que tengo que chequear el chat. 2 minutos me dicen. Bien, ya estoy terminando, Sara, así vamos a las preguntas. Hay algunos programas permanentes y otros que son a medida, es decir, nos llaman algunas secretarías para intervenir puntualmente porque necesitan tal despliegue, tal conflicto, etc. Los programas permanentes son fortalecimiento de red de escuelas, terminó siendo un programa permanente por el éxito que tuvo. Diálogos en equipo es un programa para mejorar la efectividad en los equipos, la capacitación en habilidades de comunicación y abordaje, eso es el desarrollo de capacidades individuales de los líderes para mejorar la gestión de sus equipos. Proyectarnos, que tiene que ver con innovación de equipos, desde el marco del Design Thinking, programa de desarrollo potencial, esto es más que nada gestión del talento joven, intervenciones a medida de demanda de secretaría. Acá puse un ejemplo no estoy pudiendo pasar, pero no lo voy a decir. Por ejemplo, a demanda fue el año pasado un programa de fortalecimiento de gestión de la Secretaría de Educación,
Entonces se hizo todo un diseño de distintas actividades. Esta es la planificación que, para que ustedes vean cómo se hace primero un diagnóstico sistémico, estaba en una transformación cultural por cambio de secretario y porque se habían unido dos secretarías, la Secretaría de Educación y la Dirección General de Empleo, no eran dos secretarías, pero bueno, tenía que ver con eso. Así que bueno, esta es ahora nos gustaría, lo que es liderazgo, no lo vamos a abordar en este momento, nos queda, voy a dejar de compartir. Yo creo que ahí estamos con el tiempo, ¿verdad, Sara? Ahí está. Terminamos. Y la idea ahora es ver algunas de las preguntas. Bueno, ¿cómo convencer a las organizaciones de la importancia de una cultura organizativa fuerte y positiva? Creo que es el gran desafío que tenemos como agentes de cambio. Y es cierto, lo nuestro es un trabajo, no sé si vino como lo ves vos. A ver, estaba viendo si tenemos... Yo estaba leyendo las preguntas. Sara, perdón, en un minuto tenemos que terminar la presentación total o tenemos los 5 minutos para las preguntas. Não, já temos que terminar mesmo, desculpem. No, por favor. Bueno, nosotros fuimos tomando las preguntas en el... Yo quiero decir una cosa, yo creo que no es que hay que convencer a las organizaciones de la importancia de la cultura, es como que se dan cuenta, o sea, en realidad toman conciencia de eso, lo que pasa que por ahí hay que articular habría que articular todas las cosas, hay que acompañar en el proceso, ¿sí? Hay que influir más que convencer, que ahí hay una diferencia como muy importante, y ese es un trabajo que se tiene desde las distintas áreas, porque no es necesariamente desde las áreas de recursos humanos, desde las direcciones de recursos humanos de la organización, hasta de otras áreas también pueden tomar la iniciativa, porque acuérdense o consideren esto, todos son agentes de transformación. Si estamos pensando que el otro haga, ya vamos como perdiendo en la batalla, digo, porque lo bueno es que uno sea proactivo y tome como la responsabilidad hasta en el lugar a donde está, con el equipo de trabajo. Si uno se da cuenta que puede cambiar la cultura de su pequeño círculo, ese círculo va a influir en otros círculos, en otras áreas, porque la conversación también va a ser diferente. Obvio que siempre vamos a necesitar un apoyo que sea un apoyo político, cuando querés un cambio profundo y de base, ¿sí? Pero si nos quedamos siempre pensando en esos cambios profundos de base, es como que estamos paralizados. Y el tema es tomar la proactividad en el sentido de poder animarnos a hacer y plantear nosotros conversaciones que también sean diferentes, porque si no, es como la espera desde la afuera, y los cambios vienen de adentro. Por eso empezamos desde la persona. Sí. Gracias, Sil. Entonces nos quedamos. Comprender, acompañar e influir. Ahí está, y ahí nos quedamos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Clara, de nuevo.